Bienvenidos al podcast de Mundo Valor. En este episodio exploramos el contenido del video desde la IAG hasta los agentes de IA en la evaluación inmobiliaria, presentado por el ingeniero Miguel Camacaro Pérez. A lo largo del programa, analizamos la evolución de la inteligencia artificial, desde sus fundamentos informáticos e hitos históricos hasta las aplicaciones actuales de la IA generativa, los modelos de evaluación automatizados ABM y los agentes de IA, todo enfocado en el campo de la evaluación inmobiliaria. Se destacan herramientas como ChatGPT, Gemini, ABM y agentes de IA, como estas tecnologías permiten optimizar tareas como la recopilación y análisis de datos, la estimación de costos, la generación de informes y la interacción con clientes, entre otras aplicaciones prácticas. El mensaje clave del episodio es claro. La IA no reemplazará al evaluador, pero sí lo potenciará. La supervisión profesional sigue siendo fundamental para garantizar informes de evaluación conformes a las normas internacionales de evaluación, IVS. Aunque puede haber diferencias entre la interpretación de un documento o video y la respuesta generada por Notebook LM de Google, este episodio demuestra cómo estas herramientas pueden enriquecer el contenido con enfoques innovadores. Una mirada fascinante al futuro de la evaluación, impulsado por la tecnología. Disfruten del programa. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Cómo la inteligencia artificial, la IA, está cambiando la valoración inmobiliaria. Hola. Sí, es un cambio importante, la verdad. Tenemos como base un análisis bastante completo que va desde los inicios de la IA hasta las herramientas más nuevas como la IA generativa y lo que viene, los agentes de IA. Exacto. El objetivo es entender bien qué supone toda esta transformación para los profesionales del sector, ¿no? Sí, porque estamos viendo cómo algo que siempre ha dependido mucho de la experiencia humana, del ojo clínico, digamos, Claro. pues ahora se cruza con unas capacidades de análisis y de automatización que, no habíamos visto antes. A ver, si repasamos un poco la historia, muy rápido. La IA viene de lejos, ¿eh? Ideas de Turing, McCulloch, McClung, McCarthy, acuñando el término. Hablamos de los años 40-50. Sí, tiene su recorrido. El perceptrón, el ELIZA, hitos clave. Pero la aceleración fuerte ha sido ahora, ¿verdad? Con los transformers de Google, la evolución de GPT. Totalmente. Esa aceleración nos lleva directos a la IA generativa, la IAG. Vale, ¿y qué es exactamente la IAG? Pues son sistemas de IA que pueden crear contenido. Contenido nuevo, ¿sabes? Texto, imágenes, análisis, a partir de datos que ya existen. Suena potente. Y lo es. Hay estimaciones. Goldman Sachs, por ejemplo, habla de un posible aumento del 7% en el PIB mundial. O sea, un impulso a la productividad bastante serio. ¿Y en valoración? ¿Cómo se usa eso en el día a día? ¿Hay ejemplos prácticos? Sí, claro. La fuente da varios. Por ejemplo, para investigar el mercado, imagina recopilar datos de naves industriales en una zona concreta o analizar cómo cambian los precios unitarios. Ajá, o sea, para manejar muchísimos datos de forma rápida. Exacto. Y no solo datos de mercado, también para analizar factores macroeconómicos o micro que afectan al valor, o incluso para ayudar con los comparables, haciendo ajustes estadísticos. Entiendo. ¿Y llega a redactar informes? Puede generar borradores, ayudar a estructurar un informe inicial, sí, usando herramientas tipo GPT. También puede investigar normativas de urbanismo, por ejemplo. Vale. ¿Y mencionabas antes algo de estimar costes de renovación con imágenes? Sí, por ejemplo, con Copilot analizando una fachada. Pero ojo, aquí la fuente es clara. Esto es una estimación muy inicial. Siempre hará falta un presupuesto detallado de un constructor local. Claro. La IA no va a ir a medir a la obra. Exacto. Y lo mismo pasa con el reconocimiento de imágenes para ver el estado de conservación. Herramientas como Google Vision AI pueden identificar cosas, sí, pero... Vamos, la IA es una ayuda, un apoyo, no sustituye al experto. Queda clarísimo. Es una herramienta más. Bueno, y si pasamos a otro concepto, los ABMs, los modelos de valoración automatizados.
Eso es, los ABMs. La definición europea dice que son sistemas automáticos que estiman el valor usando modelos matemáticos. ¿Modelos matemáticos? Sí, pueden ser basados en comparables, como haría un tasador pero a gran escala, o hedónicos, que analizan cómo cada característica de la propiedad, metros cuadrados, ubicación, número de baños, influye en el precio. Y se usan bastante en Europa, ¿no? Cada vez más. Unos 10 de 16 países ya los usan de forma habitual. Hay directrices europeas, como las de la EBA, que los impulsan para actualizar carteras hipotecarias, temas de eficiencia energética, pero aquí hay un punto importante con las normas de valoración, las IBVC. Efectivamente. Y esto es crucial. Las normas internacionales de valoración dicen, muy claramente, una AVM, por sí solo, no es una valoración que cumpla las IBVC. O sea, no vale sin más. No. Necesita sí o sí el juicio, la intervención, la supervisión de un valorador profesional cualificado. El propio Consejo de las Normas, el IUSC, insiste. La IA es una herramienta, no reemplaza al valorador. Vemos que empresas grandes como TIMSA con Big Data o Zillow en Estados Unidos con su Zestimate usan Machine Learning y Big Data. Sí, claro. Pero siempre bajo esa premisa de que se necesita la capa humana, ¿no? La fuente menciona incluso herramientas online gratuitas como una de AIDE España que dan una estimación rápida. Exacto. Esas herramientas que dan una idea inicial, una orientación, pero no sustituyen un informe de valoración completo, validado por un profesional y conforme a normativa. Vale. Y mirando ya un poco más allá, la presentación habla de agentes de IA. ¿Qué son? Suena más avanzado. Sí, es el siguiente paso, digamos. Un agente de IA es un software diseñado para actuar de forma bastante autónoma. Autónoma. Sí, interactúa con su entorno, usa herramientas como APIs para conectar con otras bases de datos o navegar por Internet, tiene memoria, todo para cumplir objetivos específicos. Utilizan los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, para entender y procesar. O sea, ¿podríamos tener un ejército de programitas trabajando en una valoración? Bueno, el concepto que se plantea es algo así. Un ecosistema. Imagina un agente experto en datos de mercado, otro en normativa legal, otro en calcular costes, otro en aplicar métodos de valoración y uno que los coordine a todos. Exacto. Un agente orquestador. Pero, y esto es fundamental, siempre con supervisión humana. El concepto de Human in the Loop, HITL. El humano en el centro. Siempre. Para validar, para corregir sesgos, para asegurar que todo esté alineado ética y normativamente. El juicio humano sigue siendo insustituible. Y es posible, como dice la fuente, que empresas como TIMSA, Ongo, Zillow ya estén usando sistemas parecidos a estos agentes, aunque no los llamen así, para automatizar partes de sus procesos. Es muy probable. ¿Son la vanguardia en esta automatización inteligente? Bueno, pues haciendo un resumen de todo esto. Hemos visto la IA desde sus inicios, cómo la IA generativa ayuda en análisis y redacción, los ABMs con sus límites normativos y esta visión de futuro con los agentes. Sí, la conclusión clave es que la tecnología da herramientas cada vez más potentes. Mejoran la eficiencia, la capacidad de análisis, pero no eliminan la necesidad del profesional. El juicio experto sigue siendo el centro. Totalmente. Y el cumplimiento de las normas, como las IBS. El rol del valorador no desaparece, yo creo que se transforma, se vuelve quizá más estratégico apoyado en estas herramientas. Y para terminar, la fuente lanza una idea interesante, una reflexión final. ¿Cuál? Que no es que la IA vaya a reemplazar al valorador per se, sino que los valoradores que no se adapten, que no usen estas herramientas, podrían quedarse atrás frente a los que sí lo hagan. Ah, la famosa frase adaptada a la IA. Tiene sentido. Y te hace pensar, este principio de adaptación a la tecnología, ¿cómo se aplicará a otras profesiones que dependen mucho del conocimiento experto? Abogados, médicos, consultores. Es una pregunta abierta y muy relevante para el futuro del trabajo, desde luego. Da para mucho debate. Pues ahí lo dejamos, para que nuestros oyentes reflexionen. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Mundo Valor. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.